Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Bueno, pues vamos a ya contarle cosas a nuestros oyentes. ¿Qué dices tú? Empezamos. La indignación interior. Irán, Afganistán y Rusia. Sí, bueno, Irán, Afganistán, Rusia y puntos suspensivos. Lo que quería era lanzar una hipótesis, bueno, bajo una hipótesis, una cuestión histórica comprobada. Y es que históricamente ninguna de las intervenciones supuestamente bien intencionadas, venidas desde fuera de un determinado país, nunca han traído nada bueno ni ha supuesto un avance significativo en las condiciones de justicia social del país afectado. Y bueno, y hay las que quieras, Irak, Libia, Siria, Afganistán, el Sáhara y un largo etcétera, porque las fuerzas del bien siempre han tenido a gala meterse donde no las llaman, ¿no? Podemos incluso en África hablar de los franceses en Mali, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay un montón de sitios donde la intervención extranjera no ha hecho más que empeorar la situación. Y en cambio, todas las revoluciones y las situaciones que han producido un cambio significativo en el statu quo que había previamente, para bien o para mal, que esa es otra cuestión, pero en cualquier caso los cambios importantes y muchas veces para algo mejor, pues se han producido a parte de un levantamiento social de las propias personas afectadas a partir de las propias contradicciones de su contexto, ¿no? Así que si te parece, pues vamos a dar un breve repaso a algunas de ellas que están más o menos de actualidad para intentar demostrar esa hipótesis, ¿no? Pues vamos allá, empieza por donde creas conveniente. Pues la más reciente y la más significativa y que todavía no ha acabado y esperemos que llegue a buen puerto es por lo que se refiere a Irán, la antigua Persia. Sí. Y bueno, si te parece vamos a hacer un poco de historia, sobre todo hablando de las mujeres, para ver cómo se ha llegado a esta situación de las mujeres, ¿no? Y las salidas, las manifestaciones en la calle sin velo y todo eso. Entonces, por lo que se refiere a la antigua Persia, la historia reciente se remonta a 1926, cuando se produjo el enésimo golpe de Estado que, bueno, el líder del golpe fue Reza Khan, que fue coronado como el Shah Reza Pahlavi. Y tuvo un hijo, Mohammad Reza Pahlavi, que fue nombrado príncipe heredero, un príncipe heredero que se convertiría en el segundo y último Shah. El gobierno de ambos Shah fue un caso claro de lo que se conoce como despotismo ilustrado, que es algo que se inventó en Francia previa a la revolución, en el ancien régime que llaman, que, bueno, el despotismo ilustrado pasa por ser, pues eso, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sin el pueblo. Entonces, bueno, eso sí, en Irán, antes de la revolución islámica de los ayatolás del 79, no existía el estricto código de vestimenta que actualmente obliga a las mujeres, por ley, bajo pena de tener graves problemas, a llevar velo y lo que ellos llamaban ropa islámica, que es la que los ayatolás llaman ropa modesta. Bueno, ellos sabrán lo que quiere decir eso de la modestia, pero bueno. Pero hay que, leyendo un poco y remontándome a la historia, hay que recordar que el movimiento de mujeres en Irán es de los más antiguos del mundo. De hecho, comenzó cuando aquí las sufragistas todavía estaban empezando. Comenzó a fines del siglo XIX, cuando ya las mujeres salieron a las calles durante la revolución que propició la primera constitución de Persia, ¿no? De Irán. En cambio, bueno, seguían con el velo porque al fin y al cabo recordemos que siempre ha sido un país islámico y eso sí, con el Shah el velo se abolió oficialmente en 1936. Y bueno, el Shah Pahlavi
Reza Pahlavi fue considerado como el padre del Irán moderno, ¿no? De hecho, era uno de los países más modernizados de la zona, porque hizo algo parecido a lo que hizo Atatürk en Turquía, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, despotismo ilustrado por decreto ley. Bueno, pues poco después, en el 41, su hijo Mohamed Reza Pahlavi asumió el poder y comenzó, como digo, la modernización del país, que es un proceso que se conoció como la Revolución Blanca y que incluso le dio a las mujeres el derecho al voto en 1963 y los mismos derechos políticos que tenían los hombres. Aunque parezca muy reciente lo de derecho al voto, hay que recordar que en Europa países como Suiza fue también más o menos por la misma época cuando las mujeres adquirieron el derecho a votar, o sea que tampoco es tan extraño. Bueno, pues además de eso, durante la época del Shah se trató de mejorar el acceso a la educación, sobre todo de las mujeres, incluso en las provincias más periféricas. Se aprobó una ley de protección de la familia que ocupaba diferentes áreas, entre otras hablaba del matrimonio y del divorcio, que estaba perfectamente autorizado. De hecho, él mismo, el Shah, en los años 60 se divorció y, por cierto, como anécdota, aquí pudimos disfrutar de la presencia en la Costa del Sol de su exmujer Soraya. Sí. No sé si te acordarás de oír hablado de ella. Sí, su continua aparición en las llamadas revistas del corazón, la lectura. Sí, sí, en las revistas de colorines salía continuamente paseándose por las playas de Marbella. Sí, señor. Bueno, pues como digo, en la época del Irán del Shah, las mujeres llegaron a ocupar posiciones de poder. Incluso hubo mujeres ministras, mujeres juezas, etcétera, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso y a pesar de las promesas de esa Revolución Blanca, las mujeres todavía en gran parte estaban confinadas en los roles tradicionales de la casa, la familia, etcétera, ¿no? Porque Irán, que ya en aquella época poseía mucho petróleo, pero como suele suceder, la mayoría de iraníes no se estaban beneficiando para nada de esta riqueza. El Shah sí, el Shah consiguió proclamarse Shahanshah, que significaba el rey de los reyes, y se convirtió, gracias al petróleo, en uno de los hombres más ricos del mundo y, bueno, y líder absoluto de Irán. Era una situación bastante curiosa dentro de esta situación de todo para el pueblo sin el pueblo, ¿no? Porque su régimen era cada vez más represivo contra los disidentes políticos que discutían su autoridad y en ese momento pues la gente tenía bastantes libertades sociales, es decir, derecho al aborto, el derecho al divorcio, etcétera, pero no tenían ningún tipo de libertades políticas, ¿no? Todos los partidos estaban controlados por el rey, era una sociedad vigilada, no había ningún tipo de libertad de prensa y cualquier tipo de activismo político pues acababa habitualmente en prisión. Así que, bueno, este descontento social es el que tomó ya en 1978 las calles. Se registraron protestas masivas contra el régimen del Shah y poco después, al año siguiente, en 1979, llegaron los ayatolás. Y ahí, sobre todo lo referente a las mujeres, se acabó todo. Y bueno, ya han padecido lo que todos conocemos, ¿no? La última atrocidad del régimen de los ayatolás ha sido el asesinato de Mahsa Amini. Que bueno, las autoridades islámicas aseguran que Mahsa Amini, que fue detenida y torturada por la policía de la moral, recordemos que ahí hay un cuerpo policíaco de la moral que se dedica a vigilar la ética del personal, pues fue detenida por el gravísimo delito no de no llevar velo, sino de no llevar el velo bien puesto. Bueno, pues según ellos murió por razones de salud, un infarto y tal, las excusas de siempre, pero su familia y la mayoría de iraníes están convencidos en que murió tras haber sido torturada. A partir de ahí, bueno, en cualquier caso, las protestas que desde entonces se están produciendo parecen ser el desafío más serio al que se han enfrentado los ayatolás en los últimos años, ¿no?
Y bueno, parece ser que el capítulo de movilizaciones populares no ha hecho más que empezar. El asesinato de Mahsa Amini ha sido el detonante y bueno, ha hecho explotar una situación de falta de libertades que por momentos se está haciendo insostenible, ¿no? Así que bueno, una vez más las mujeres han sido las que han dado ejemplo con su quema de velos y su presencia en la calle. Incluso han despertado la solidaridad de muchas otras mujeres europeas, por ejemplo, que, como hemos visto estos días, simbólicamente se han cortado un mechón de su pelo para manifestar su solidaridad con las mujeres iraníes. Y bueno, en cualquier caso las mujeres son las que están dando ejemplo y encabezando la rebelión, ¿no? Bueno, pues veremos cómo acaba, pero en cualquier caso esperemos que el régimen medieval y totalmente represivo de los ayatolás pues acabe más pronto que tarde. Muy bien. ¿Y Afganistán? Afganistán, pues estamos en las mismas. Ah, Allí, porque en Irán es obligatorio el velo, pero es que en Afganistán lo obligatorio es el burka, que todos lo hemos visto, ¿no? Es decir, yo no sé ni cómo pueden andar sin darse de tropezones. Las pobres supongo que ya tendrán práctica. Pero bueno, el principal problema en ese sentido en Afganistán es la escasa difusión de noticias. Nos enteramos muy poco, apenas en cuentagotas, de cuando en cuando vemos imágenes de mujeres también sin velo por las calles, jugándose la vida, porque allí la policía de los talibanes va armada y opera con fuego real, o sea que ni siquiera se conocen las víctimas que han habido. Lo que sí se sabe, porque lo hemos visto en imágenes que han podido milagrosamente salir de Kabul o de Afganistán, pues hemos visto mujeres con la cabeza descubierta protestando por la obligatoriedad del burka y demandando el acceso de las mujeres a institutos y universidades. Porque las mujeres parece ser que con muchas reservas, pero pueden llegar hasta la escuela elemental. Prácticamente hasta que tienen la primera regla, vamos, hasta que son fértiles. A partir de ahí, pues las obligan a dejar la escuela, las obligan a tomar marido forzoso y la situación pues está incluso peor que en Irán, sobre todo, claro, desde que los talibanes llegaron al poder. Entonces, bueno, pues dos ejemplos de países donde las mujeres, países islámicos, donde las mujeres están dando ejemplo de cómo rebelarse frente a una situación absolutamente indigna, insostenible, vamos. muy bien. Y por ver algún otro, pues vamos a hablar un poco de Rusia, sí. Que también están habiendo, como sabemos, movilizaciones de las que, debido al control absoluto de Putin hacia la prensa, tampoco nos enteramos demasiado, pero sí que hemos visto y escuchado suficientes reportajes como para saber que, bueno, esta vez han sido los hombres los afectados, como sabemos, por un reclutamiento masivo de 300.000 reservistas con destino a la guerra de Ucrania. Bueno, pues a partir de ello las movilizaciones han sido muy importantes. Se han producido cerca de 3.000 detenciones hasta en 38 ciudades, fundamentalmente en San Petersburgo y en Moscú, pero también en 36 ciudades más. Todo ello contra la movilización de civiles como digo, para la guerra. Mientras tanto, los que pueden, pues se escapan. El éxodo de rusos por tierra, mar y aire continúa tras esta convocatoria de reservistas por parte de Vladimir Putin. Que por cierto, y según informaciones no contrastadas, lo he leído en un par de sitios, pero no está suficientemente contrastado,
Putin se ha retirado a un palacio secreto que tiene en medio del bosque para escapar un poco y preparar un poco la contestación a estas protestas y a estos disturbios que están ocurriendo a partir de la movilización de reservistas, ¿no? Hay una organización pacifista por cierto, mayoritariamente es de mujeres, que se llama Vesna, que significa en ruso primavera, y que es una de las que convoca las manifestaciones antirreclutamiento y que, bueno, que acusan a Putin de arrojar a la picadora de la guerra a sus padres, hermanos, maridos, hijos, etc., ¿no? Como digo, la mayoría de las detenciones se han producido en San Petersburgo, con casi 600, y en Moscú también con más de 500, ¿no? Porque, bueno, además es que ni advirtió, ni explicó, ni nada. Es decir, es un régimen, como sabemos, totalmente autárquico y el líder no tiene por qué dar explicaciones. Un día millones de rusos se despertaron con la comprobación de que podían tener que participar en la guerra y en la ocupación de Ucrania, ¿no? Porque eso sí, durante los más de 8 meses que lleva la guerra, la mayoría de rusos se ha limitado a ignorar la invasión de Ucrania y mirar hacia otra parte, como diciendo, bueno, que los soldados se ocupen, y de hecho hemos visto imágenes de las ciudades rusas en las que, bueno, la vida cotidiana continuaba con aparente total normalidad, ¿no? Sí, sí. Pues bien, ahora para muchas familias la guerra se les ha metido en casa. Así que, bueno, los rusos se están yendo del país, han comprado billetes de avión a países como Turquía y Armenia, donde los pocos donde todavía pueden viajar sin visado, que por cierto ya no quedan billetes de avión para viajar a estos países, y que incluso los afortunados en conseguirlo pueden costar más de 3.000 euros un billete de avión. Porque hay situaciones realmente caóticas, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que he leído y me ha hecho hasta cierta gracia, entre comillas, que es que hay un buscador de estos de vuelos, un tal Aviasales, que ha incorporado en su página la opción para elegir el destino y puede marcar un destino que dice donde pueda ir. Es decir, ahí no vas a ningún sitio, simplemente quieres salir de Rusia como sea y te inscribes para volar donde pueda ir, es decir, donde sea que me permita escapar del infierno en el que está convirtiendo Putin las ciudades rusas, ¿no? Porque claro, hay muchos países rusos que dentro del régimen de sanciones a Putin han cerrado sus fronteras terrestres a los rusos. Y bueno, pues eso, cada vez tienen menos opciones de escapar. Incluso si los pillan pueden enfrentarse a una acusación penal muy grave por deserción, en fin. Y bueno, y por supuesto las carreteras que salen por tierra a los países que aún admiten viajeros rusos, que como digo son muy pocos, pues están totalmente colapsadas con caravanas de hombres que intentan escapar de ese infierno, ¿no? Las posibilidades de hacer evolucionar una situación tan insoportable como esta, pues demuestran en todos estos casos que hemos comentado que tienen que venir de dentro y lo que está claro es que los casos que hemos comentado, que como digo hay más, hay muchos más, pues vienen de las protestas y las acciones de la propia gente implicada, ¿no? Y no de ningún salvademocracias extranjero que siempre deja al país ayudado peor de lo que estaba, como sabemos y hemos comprobado hasta la saciedad. Porque las luchas de los propios interesadas pues serán sin duda, pues en todos los casos que hemos comentado, tanto las de las mujeres en los países islámicos como las de los hombres en Rusia, pues serán largas y difíciles, pero siempre serán preferibles a la intervención desde el exterior de algún salvapatrias de estos o salvademocracias, que en el fondo lo único que busca es aligerar su stock de armamento
y, por supuesto, participar en los contratos de reconstrucción de lo que ellos mismos han destruido. No sé cómo lo ves, pero yo creo que hemos visto casos como el de Irak donde iba así la cosa, ¿no? Está claro, Rafa. Vamos con otro asunto, nos pasamos al siguiente, ¿te parece? Me parece. Vamos con algo que ha estado muy de actualidad y sigue estándolo en nuestro país. Decía una ministra que es un tema que se hablaba incluso en el metro y en los bares, aunque yo dudo que la gente hable de este tema en los bares y en el metro. Eh, pero a nivel de políticos, política, tertulias y demás, análisis en los medios de comunicación, pues es un tema cotidiano. Vamos a hablar del ESMES. Lesmes, 2 puntos. Prototipo de la corrupción judicial. A ver, explícate. Sí, en este país, no sé si recuerdas, hace ya algunas semanas que encabecé una especie de sección que se llamaba Vidas Ejemplares, en Ah, plan irónico, por supuesto. sí. Pues bien, el ESMES también lo podemos encuadrar como juez en estas vidas ejemplares, entre comillas, ¿no? Es decir, porque podíamos utilizarlo, como digo, como prototipo de la corrupción judicial. Porque, bueno, en el Consejo General del Poder Judicial, que es, como sabemos, la cúpula de los jueces, desde siempre ha habido mayoría conservadora, es decir, desde toda la vida, vamos, por lo menos desde los últimos 40 y tantos años. Y curiosamente, la renovación del órgano solo se retrasa, fíjate tú, qué casualidad, cuando está el PP en la oposición. Y si, bueno, si ahora por fin se consigue el acuerdo, evidentemente no sería gracias al ESMES, que ha demostrado el más total desprecio de la Constitución. Hombre, pero alguien te dirá, bueno, pues si acaba de dimitir para forzar la situación. Bueno, es una dimisión bastante sospechosa, es decir, una dimisión que parece ser que ha sido bastante forzada, ¿no? Porque ha estado casi 4 años ocupando ilícitamente los cargos de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Que van Y juntos. bueno, y por fin ha dimitido, ¿no? Pero dice que lo ha hecho para no ser cómplice de una situación que aborrezco. A eso se le llama tener morro. Mm. Es decir, porque, bueno, parece ser que tiene una gran capacidad de olvido, ¿no? Porque lleva casi 4 años siendo no solo cómplice, sino el creador prácticamente de la situación, ¿no? El artífice de la situación. Hay que recordar que llegó a su puesto después de haber tenido diversos cargos políticos en los gobiernos del Partido Popular. Mm. Y su promoción en la carrera judicial siempre ha estado a la sombra de este partido, ¿no? Del PP. Como pasa habitualmente en nuestro querido país, su nombramiento para el Tribunal Supremo no se basó en ningún tipo de méritos. Incluso muchos compañeros de carrera dudaban que cumpliera los requisitos mínimos para ello. Sí, pero lo que sí que tenía importante para su promoción era su cercanía a los populares, que a cambio de su lealtad, pues bueno, lo fueron promocionando hasta lo más alto de la carrera judicial. Mm. Porque si tanto le preocupaba el deterioro de la justicia, pues podía haber dimitido antes. Bueno, y quizás al hacerlo habría ayudado de verdad a evitar la actual catástrofe institucional. Pero bueno, ha aguantado pegado al sillón todo lo que ha podido, pero lo cierto es que bueno, su actuación durante la presidencia, Lesmes ha sido un mamporrero de la derecha, vamos a decir, ha prostituido hasta el máximo el órgano de gobierno de la justicia para ponerlo al servicio de un partido y de una ideología, ¿no? Es decir, no ha tenido ningún problema en abusar de la discrecionalidad, ha colocado amigos en puestos de confianza, ha usado la institución para su propia agenda y ha politizado ya hasta límites increíbles la ya de por sí maltrecha justicia española, ¿no? Entonces, bueno, como suele pasar con estos personajes, según todas las fuentes habidas y por haber,
la opinión generalizada es que Lesmes ha huido del Consejo del Poder Judicial bajo el fuego amigo de los suyos, ¿no? Es decir, los que lo han derribado han sido los propios miembros del PP que se estaban dando cuenta que los estaba perjudicando más que otra cosa, ¿no? Y bueno, y buscando la salida personal, porque ha habido movimientos destinados a impedir que el Tribunal Constitucional caiga en un bloqueo similar al Consejo General, pero bueno, han intentado enfrentarlo también en los más fanáticos de la derecha judicial, empeñados en impedir que se cumpla la Constitución, porque si cumplir la Constitución implica dejar de controlar los más altos órganos judiciales del Estado, pues ya no interesa, y entonces están apurando y utilizando todas las jugarretas habidas y por haber para que esto se cumpla, ¿no? Entonces, con este paripé final de la dimisión, el señor Lesmes, que ha manifestado durante más de que ha sido el máximo exponente del deterioro judicial, pues lo único que intenta es limpiar su imagen y presentarse como un juez recto y responsable, porque por eso dimito. Y a ver si cuela, ¿no? Y a ver si de paso pues el gobierno socialista actual pues lo promueve a algún cargo de la máxima responsabilidad. Por ejemplo, lo mete en el Tribunal Constitucional y sigue. Él ha dicho que no quería ningún cargo, ninguna plaza, ni quería irse al Constitucional. Parece ser que se va a una sala, bueno, de contencioso administrativo o algo así. De juez de a pie. De a pie, ¿no? Una sala en la audiencia o en el Supremo. Creo que en el Supremo, pero en fin. Como no estoy excesivamente informado, el caso es que se va a un lugar digno, entre comillas, y no de juez de a pie. Bueno, de todas formas, hemos visto tantas veces en cuestiones de negativas a ocupar cargos de los políticos, el donde dije digo, digo Diego, y bueno, se han empeñado, me lo han propuesto, no me he podido negar, etcétera, ¿no? Que no sería de extrañar que al final lo viéramos en el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, ha sido una vergüenza también para el PSOE, que ha demostrado de sobras que con trileros como tiene el PP en esos órganos no sabe negociar. Es decir, y en cada nueva negociación vuelven a tomarle el pelo y a estafarlo, ¿no? Recordemos algunos casos, ¿no? Lo estafaron para que accediera al control de Televisión Española al PP, a cambio de un gesto para desbloquear el Consejo Judicial, que nunca llegó, por supuesto. Lo han vuelto a engañar ahora para que no nombre a los magistrados del Constitucional que le corresponden, y está claro que han conseguido que el PSOE no acabe con la mayoría conservadora, en lo que recordemos que es el máximo órgano de control sobre el Parlamento, ¿no? El máximo órgano del Poder Judicial. Bueno, pues de momento han conseguido que el PSOE trague, y que ahora, bueno, no se trague la comedia de la dimisión de este mafioso que intenta aparecer como ejemplar, ¿no? Porque diversas voces ya han dicho que parece que su dimisión es dimisión impostada, que no va a ayudar a nada y que difícilmente el PP va a renunciar a un órgano que le ha servido de palanca para controlar el Tribunal Supremo, ¿no? Y bueno, ya decía que lo que más demuestra esto de manera más clara es que la renovación de los órganos supremos de la judicatura siempre se ha retrasado cuando el que estaba en la oposición era el Partido Popular, porque evidentemente no le interesaba, ¿no? Entonces, bueno,
se eligen por 9 años y se van renovando parcialmente cada 3. Y curiosamente, cuando está el PSOE en el gobierno, siempre hay algún problema para la renovación, ¿no? Porque, como digo, lleva más de 40 años controlado por los conservadores del PP. Y en ese sentido, pues cuando están en la oposición, pues ejercen todas las triquiñuelas habidas y por haber, y si no las hay, se las inventan para impedir la renovación. Ahora parece que ya llega un momento en que la cosa es tan descarada, llevan ya, como digo, casi 4 años, que no van a poder impedirlo y que, bueno, ahora han encontrado el chivo expiatorio del ESMES, se han deshecho de él porque ya les perjudica más que les beneficia y si por fin se consigue renovarlo, no sería gracias al ESMES, que, como digo, a través de su mandato ha demostrado el más total desprecio a la Constitución y a las reglas de esa supuesta democracia que nos quieren vender, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es otra vida ejemplar que seguramente en los próximos días o en las próximas semanas, porque de momento ya se han reunido el señor Sánchez y el líder del PP y, bueno, parece ser que han llegado a un acuerdo, según se dice, que ya está la cosa pactada y en los próximos días o como mucho en las próximas semanas, antes de Navidad en cualquier caso, se hará efectiva. En fin, esperemos que por lo menos el señor Lesmes de ingratos recuerdos se pierda en las cloacas del olvido. Bien, pues en principio, según él mismo ha declarado y como te decía antes, se irá a la sala de lo contencioso administrativo, que es de donde venía antes, a la sala del Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, de este alto tribunal que llaman, concretamente la sección quinta de esa sala, y ya está yendo por allí para ponerse al día de cómo está funcionando. Viene, hace 8 años que ya estuvo allí Lesmes. Venía de allí, es decir, el cargo que él abandonó, o el lugar, el puesto que él abandonó cuando era juez, venía de esa sala, la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal. Y ya está yendo por allí a ver cómo va la cosa, a las deliberaciones de esa sala, sin derecho a voto. Así que es lo que se prevé que, o lo que más cerca tenemos la información de donde acabará cayendo. Bien. Esperemos, porque cuanto menos posibilidades de trapicheo político tenga, mejor. Es decir, cuanto más profesionalizado esté el lugar donde va a ir a parar, mejor. Porque sí, lo que va a seguir haciendo, esté donde esté, es favorecer los intereses del Partido Popular. Con lo cual, lo de la independencia de los poderes del Estado seguiría poniéndose en cuestión, ¿no? Es decir, si ya está totalmente deteriorada, incluso ha tenido que intervenir la Unión Europea para decir que, hombre, que ya lleva casi 4 años esto pendiente, a ver si hacéis algo, que lo cual es una vergüenza para el gobierno español y para los poderes del Estado en general, ¿no? Porque nadie se cree lo de la separación de poderes, pero bueno, es que estamos llegando a unos niveles donde está quedado tan patente el que eso no es así y que la política real es la que corta el bacalao en el Poder Judicial, en este caso y desde hace muchos años la del PP, pues que todos los casos, y podríamos citar decenas de ellos, todos los casos, digamos, conflictivos que han llegado a esas altas instancias, las sentencias siempre han sido favorables a lo que opinaba previamente la derecha en España, con lo cual, pues realmente esperemos que, a mí me extraña, yo creo, no creo que la cosa
vaya a que los jueces por la democracia y el resto de instancias más o menos progresistas o al menos respetuosas de la independencia judicial accedan tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Tribunal Constitucional. En fin, yo todavía no lo tengo claro, pero esperemos que sea así. Bien, pues lo dejamos ahí, a esperar unos días o unas semanas. Ya veremos en qué acaba todo esto. Nos vamos a la miscelánea. Vale. Casado, no sé por qué te lo traes por aquí otra vez, este señor que ya está prácticamente olvidado, pero en fin, Casado y Rufián, dos talantes opuestos dentro de la política institucional. Sí, bueno, lo he traído a colación a Casado, aparte de que está amortizado ya. Lo que no sé si todavía está en el Congreso como diputado, eso no me acuerdo. No, ¿No? Creo que renunció al escaño. No se le ve por allí, por lo menos yo no lo he visto. Ni las imágenes no lo han ofrecido. Bien. Ya, pero estos días ha estado de actualidad por sus veleidades literarias. Es exalumno de un colegio mayor muy famoso y muy democrático que ha salido estos días por una serie de monos aulladores que se han asomado a su ventana para insultar a las vecinas del colegio mayor de enfrente, ¿no? Sí. Y que se ha hecho viral en las redes, en fin. Sí, bueno, pues lo que yo decía es que hay textos ejemplares que explican espectáculos bochornosos y que, por supuesto, desde mi punto de vista, no son nada puntuales o casuales, como han querido hacernos ver, que como he vivido recientemente en el citado colegio Aguja, ¿no? A la vez que deja clara la altura ética e intelectual de nuestros amados dirigentes, en este caso el de Pablo Casado, que hay un texto que, si me permites, voy a leer para ver la diferencia de talante entre unos y otros, ¿no? Porque luego a continuación leeré uno del señor Rufián con un tono bastante diferente, ¿no? Entonces, bueno, el texto este, como digo, es de el Colegio Mayor Aguja de los Frailes Agustinos, de una revista en la que escribía su exalumno Pablo Casado, y que tenía un texto que decía: el alumno de la aguja es una de las especies ibéricas con mayor desarrollo cerebral, lo que le permite compatibilizar el enriquecimiento, lo tenía claro, y la actividad mental con la vorágine sabática, correduras y desmesuras con la que disfrutan sus cacerías al anochecer. Posee la anormal característica congénita de recobrar el instinto de succión mamaria durante su estancia en la madriguera aguja. Al entrar a formar parte de la manada, menos mal que aquí el término manada lo retrata bastante bien, comienzan a aflorar en el instinto de voraz carnívoro para con toda clase de hembras en periodo fértil. Así se ha convertido en un feroz e infatigable cazador de carne fresca, y entre sus presas más codiciadas se encuentran, como es obvio, las lobas. Aunque si existe carestía de lobas, pues bueno, aunque si existe carestía de lobas, recurre de buen grado a otras especies animales como cerdas, zorras, gallinas o cualquier especie de ave que le ponga los huevos. En fin, huelga cualquier comentario visto el carácter soez, machista, misógino, en fin, todo lo que los adjetivos que se le podrían aplicar. Entonces, yo que nunca he sido un defensor acérrimo, pero de la política parlamentaria, pero reconozco que hay diferencias. A ver, ¿de qué fecha es eso? ¿De cuándo escribió esa lindeza? Esas lindezas, bueno, ya hace mucho tiempo. Eso es cuando él era alumno del colegio, pues era 20 años, una cosa así. Vale. Me imagino, pero bueno, no creo que haya cambiado mucho, porque además es que intenta hacerse el gracioso. Si vemos el texto, intenta hacer gracia, ¿no? O sea, la misoginia y el machismo y el carácter soez del texto parece que
intenta hacerse el gracioso, ¿no? Y como sabemos, no hay cosa más lamentable que una persona que no tiene gracia intente hacerse la graciosa, ¿no? Es realmente patético. Pues bien, dejemos esto patético y veamos que entre sus señorías pues hay otros textos que forman un ejemplo muy diferente, como el del catalán de segunda generación, no lo olvidemos. Es decir, la familia de Gabriel Rufián tiene origen en Andalucía y que nos plantea si es posible defender a la vez el independentismo y el proletariado. Porque yo nunca lo he tenido claro, pero parece que Rufián que sí. Es decir, yo siempre he pensado que el nacionalismo siempre solía ser de derechas y que lo que cumple a eso que llaman izquierda es el internacionalismo, ¿no? De hecho, su himno se llama así, la Internacional. Bueno, pues un texto de Gabriel Rufián nos explica que sí que es posible. Decía, y cito sus palabras exactas, hace 80 años que Esquerra Republicana de Cataluña defendía la jornada laboral de 8 horas y también la independencia de Cataluña. Ambas cosas son indivisibles. En nuestro país no todo el mundo comparte los mismos símbolos que nosotros. Cuando habla de país, por supuesto, habla de Cataluña. Ni se emociona con una estelada, ni se sabe el segadors, ni habla ni quiere en catalán, pero que también es de los nuestros. ¿Qué debemos hacer? ¿Lanzarle los símbolos a la cabeza? ¿Repartir carnés de pureza? ¿O hablar de lo que desgraciadamente comparten? La precariedad, el paro, el machismo, el cambio climático. Bueno, pues como vemos, el tono de ambos políticos es claramente diferente, ¿no? Y en el caso de Rufián, si todas sus declaraciones y sobre todo sus acciones fueran siempre tan razonables como estas y respondieran a la realidad, pues muchas personas comprenderían mejor el independentismo. Es decir, que ahora que estamos viviendo unos momentos de enfrentamiento entre los sectores independentistas, donde por un lado las derechas de Junts per Cat son las que se han quedado casi solas levantando la bandera estelada y la independencia, pues este sentido racional de Esquerra Republicana, bueno, de Esquerra Republicana no, del señor Rufián en concreto, que como buen hijo de emigrante, como buen charnego que llaman allí, afirma claramente que la independencia no tiene por qué estar reñida, ni mucho menos, con las reivindicaciones sociales y laborales, pues realmente es encomiable desde mi punto de vista. Y eso que ya digo que yo no soy ningún fan del parlamentarismo, pero es de justicia reconocer que cuando hay alguien razonable, como en el caso de estas palabras lo es el señor Rufián, pues hay que reconocerlo. Muy bien. No sé cómo lo ves, si tú crees que sí que es Veo. posible conjugar la independencia y la reivindicación social. Lo veo igual que tú, es decir, que yo creo que es compatible. Y bueno, la comparación es que no resiste mucho. Comparar a Casado con Rufián es mucha tela. Y va a salir vencedor casi con un brazo atado a la espalda, bueno, que se dice por ahí. Es decir, No, que pero el problema, Manolo, es que todavía hay gente, mucha por desgracia, que a este tipo de textos supuestamente graciosos, como el de Casado, y por eso lo he puesto a pesar de su antigüedad, porque hoy en día sigue pasando mucho y hay gente que dice, chica, pues qué gracia. De hecho, con respecto al último suceso lamentable del Colegio Mayor Aguja que por cierto es de los padres agustinos, aunque su comportamiento no resulte muy cristiano, el de sus alumnos me refiero, pero que demuestra que hoy en día ese tipo de gracietas sigue estando vigente y que hay mucha gente que, pues bueno, que el machismo y la misoginia lamentablemente todavía
existen y están muy, muy presentes en una buena parte de la sociedad. Afortunadamente cada vez más minoritarias, pero todavía están ahí y es una lucha que no hay nunca que abandonar, ¿no? Es decir, esa estupidez de la misoginia, de pensar que las mujeres, que lo único que tienen de diferente es de carácter biológico, pero que desde el punto de vista intelectual no son ni más ni menos que los hombres, son totalmente iguales en cuanto a capacidades, en cuanto deberían de ser en cuanto a derechos y por supuesto deberes, pues todavía hay mucha gente que no lo tiene claro, ¿no? Que lo de la mujer en la casa, por contar una anécdota muy fuerte, recuerdo que en Radio Clara yo hacía un programa, no sé si lo recordarás, que se llamaba Palabras Mayores, en el que era una especie de tertulia entre supervivientes de los compañeros cenetistas de la Segunda República y la Guerra Civil, que habían vuelto del exilio y que conseguimos que hiciéramos una tertulia en la radio, ¿no? Bueno, pues había un compañero que había regresado hacía poco del exilio y afortunadamente yo estaba a los mandos con la regleta preparada y se le ocurrió decir que él tenía la solución para el problema del paro. Y la solución consistía en que todas las mujeres trabajadoras se quedaran en casa y sus puestos fueron ocupados por los hombres, con lo cual estaba solucionado el paro. Rápidamente tuve que bajar la regleta a toda velocidad para intentar que no saliera al aire, ¿no? Porque quiero decir que incluso dentro de los ambientes libertarios, y no estoy hablando solo de personas tan mayores, sino incluso mucho me temo que hoy en día todos tenemos mucho que hacernos mirar y que autocriticarnos en lo que a machismo, incluso en alguna ocasión misoginia se refiere, ¿no? Entonces, bueno, pues recordarlo, seguir luchando contra esta lacra, que no es una lucha solo de mujeres. Yo creo que si los responsables somos los hombres, tenemos que estar ahí para acabar con esa lacra y por lo tanto es una lucha que no hay que abandonar en ningún caso, ¿no? De acuerdo, Rafa, totalmente de acuerdo. No le voy a poner más palabras a lo que tú has dicho. Porque cuando digo autocrítica me refiero también a los ambientes libertarios, que tú lo sabes igual que yo, que en algunos ambientes libertarios hemos tenido que oír cada cosa como para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Sí que es cierto. De todas maneras, yo creo que ha mejorado mucho la situación en los últimos años. Esas cosas han cambiado y han evolucionado igual que en el resto de la sociedad. Al fin y al cabo, los libertarios no son ninguna especie aparte dentro de la sociedad en su conjunto y muchas de las lacras, los vicios, costumbres y demás, por el hecho de ser libertarios, no estamos vacunadas ni vacunados contra ellos y las arrastramos. Procuramos abandonarla lo antes posible. Cuando nos hacen alguna advertencia, asumirla y cambiar nuestras actitudes, pero eso no nos inmuniza en absoluto, creo yo. Pues Y sí. no se me ocurren muchas más cosas. No, no, sí, es evidente. Es decir, los libertarios o los que queremos ser libertarios e intentamos serlo con todas nuestras contradicciones a cuestas, no es que tengamos carné de corrección política, Sí. que estamos más allá del bien y del mal, ¿no? De hecho, hay temas como el de la misoginia o sin ir más lejos, temas como el resto de cuestiones que tienen que ver con la corrección política, ¿no? Pues no estamos, no sé, la religión se me ocurre ahora, sobre todo los que hemos sido educados a nuestra fuerza y a nuestro pesar en la religión católica, pues muchas de las taras que hemos interiorizado en épocas tempranas, pues todavía nos salen de cuando en cuando y todavía tenemos que permanecer vigilantes. Bueno, pues con el tema de las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Sí, señor. Bien,
Pues si te parece, lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí porque no le vamos a dar más vueltas a lo que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Pues sí. Pero es el clásico tema en el que hay que seguir insistiendo todas las veces que haga falta. Eso es verdad. Tenerlo presente, recordarlo de vez en cuando y no bajar la guardia. ¿Vale? Muy bien, Manolo, pues a ti y a nuestros queridos oyentes, salud y buen día. Igualmente, mucha salud y nos oímos la semana que viene. De acuerdo.